Explicar por qué la estatalización de la negociación colectiva es mala para los trabajadores y trabajadoras vascos, ¿no? Es lo que querría ELA. Las personas afectadas por convenios estatales saben perfectamente de qué hablamos. Las condiciones que ahí se negocian, que se pactan, son mucho peores que las que recogen los convenios que llamamos vascos, nuestros convenios colectivos, ¿no? Que han sido consecuencia de muchos años de lucha. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que como consecuencia de la utilización por parte de la patronal de dos reformas, la de Zapatero, que permitió estatalizar, y la de Rajoy, que permitía que los convenios colectivos perdieran su vigencia porque la patronal deja de negociar, el premio para la patronal que deja de negociar es que pierden la vigencia los convenios vascos y entran en vigor convenios estatales que son mucho peores. ¿Por qué hacen esto? Pues desde nuestro punto de vista porque la patronal vasca, dentro de la patronal vasca también la Corporación Corporativa Mondragón y el gobierno vasco están interesados en apoyar y aplicar los convenios del Estado con esas condiciones más miserables, ¿no? El gobierno, por ejemplo, en sus licitaciones públicas establece que los convenios de referencia a aplicar son convenios estatales que son, de verdad, muy malos. Y claro, nosotros sacamos consecuencias de eso y le decimos al gobierno de Urkullu que es imposible defender un marco vasco de relaciones laborales apoyando la estatalización de la negociación colectiva, ¿no? Y nosotros vemos un gobierno que está muy cómodo, tremendamente cómodo, sacándose fotos día sí y día también con el poder económico, con representantes del poder económico que tienen sueldos y pensiones supermillonarias, y cada vez está más lejos de la gente a la que esos que ganan mucho les están imponiendo condiciones muy miserables, ¿no? ELA resalta que el PNV en el año 1994 jugó un papel contra la estatalización muy digno y que pasados 22 años está jugando un papel completamente distinto, dando cobertura a la estrategia que le interesa a la patronal para estatalizar. Y a partir de esa realidad, ELA va a hacer todo lo que esté en su mano para evitar eso, va a interpelar a la clase política vasca para que la negociación colectiva forme parte del contenido normativo de nuestra capacidad de poder decidir. Nos parece que es muy importante, porque lo que hay que hacer es hacerle ver a la gente de nuestro país que detrás de esa pobreza que viene como consecuencia de la estatalización viene una pobreza social que todavía no hemos visto toda.